por qué es necesario y cuáles son los principios bíblicos y pasos básicos para evaluarlo. Pues la primera es qué es el ministerio de las mujeres. Al igual que los hombres, las mujeres necesitan aprender la sana doctrina y al mismo tiempo saber cómo aplicarlo a sus vidas. En 1 de Pedro 2, versículo 9, nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y por esto necesitamos aprender a vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados en Efesios 4:1. Aunque Dios es omnipresente y no nos necesita, en su bondad, Él prefiere usar a su pueblo para manifestarse. Y el contacto con las hermanas enriquece nuestra vida cristiana. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 23 a 25 nos enseña: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nosotros nos necesitamos las unas a las otras. Entonces, el ministerio de las mujeres nos da una oportunidad de compartir con hermanas en la fe, fundamentadas en nuestra relación común con Cristo y con el propósito de fortalecer la relación con Él y con cada una, mientras pasamos nuestro legado a la próxima generación. El Ministerio de Mujeres debe crear lugares seguros donde las mujeres heridas pueden encontrar sanidad, aceptación y consejo. Hay muchas mujeres heridas y el año del COVID creó mucho dolor, dudas, inseguridades, incertidumbres y preguntas para lo cual no tienen respuestas. Es una oportunidad perfecta para evangelizar y para servir. Las mujeres necesitan lugares donde encuentran respuestas a sus confusiones, a sus problemas, y encuentran con otras que las escuchen, les advierten, las aconsejan, las fortalecen, oren por y con ellas y caminen junto a ellas, atravesando las tribulaciones de la vida. Lugares donde pueden crecer y florecer amistades profundas, vinculándolos para traer gloria a Dios. También es un área donde se pueden identificar sus dones y sus habilidades y ser equipadas y animadas para usarlos. Y finalmente, un lugar donde aprender las escrituras. No es el menor, pero es lo que mencioné en el final. El ministerio no es un fin, sino una herramienta para ayudar a las mujeres a cumplir el llamado que Cristo tiene para cada una. Para resumir, el ministerio debe incluir a todas las edades, sin importar su nacionalidad o su estatus económico, el brindar oportunidades para aprender la palabra de Dios y aplicar lo aprendido mediante el servicio, apoyo mutuo, tiempo para socializar y crear amistades piadosas con otras hermanas, pasar el legado bíblico a la próxima generación y evangelizar nuestras vecinas. Nuestra meta con el ministerio y también de manera personal debe ser glorificar a Dios en todo, ministrando y equipando a otras para glorificarle a Él. El ministerio no es para las mujeres, sino para Dios. Y cuando lo glorifiquemos a Él,
Las mujeres se sentirán satisfechas porque Jesucristo las llenará. La segunda pregunta es ¿por qué es necesario tenerlo? Dios creó a Adán y Eva a su imagen y aunque les dio roles diferentes, el propósito de cada uno era representar a Dios en la tierra. Nuestro Dios es infinito, pero nosotros no. Él tiene todas las virtudes de ambos sexos, masculino y femenino, y como nosotros no somos capaces de reflejar todo lo que Él es, Él creó dos sexos diferentes, cada uno con diferentes características suyas, y cuando nos complementamos el uno al otro, el mundo tiene una imagen más completa de Él. Sin embargo, con Génesis 3, el pecado entró en nuestro mundo. Y algo que era natural antes de la caída es representarlo. Se convirtió en algo no solamente difícil, sino imposible, porque el corazón pasó de estar sano a volverse engañoso y la mente se trastornó siendo entenebrecida, produciendo así una distorsión tal en nuestra manera de pensar que reflejar a Dios resulta contrario a nuestra naturaleza. Y desde entonces, los seres humanos tenemos la necesidad de aprender cómo glorificarle. Pero Dios es tan bueno que debido a que ahora nos resulta imposible, Él nos regaló el Espíritu Santo para morar en nosotros y así darnos la mente de Cristo. Y aunque los principios bíblicos son iguales para cada sexo, debido a que somos tan diferentes, la forma de llegar al corazón de las mujeres es distinta a la de alcanzar a los hombres, por lo que el ministerio de mujeres puede ayudarlas en su proceso de santificación en formas más efectivas. Como mujeres, nuestra esencia es la conexión. Salmo 144, versículo 12 nos dice, sean nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. La palabra hebrea utilizada para columnas es sabit, que significa conectadora. Dios nos creó como ser kenegdo, es decir, ayuda idónea. Y obviamente esto es algo que no puede ser realizado en aislamiento. Somos el pegamento de la iglesia. Y por tanto, si limitamos nuestra participación al servicio dominical, nos privamos a nosotras mismas y a la iglesia de bendiciones que Dios quiere otorgar a través de los dones que Él ha puesto en nosotras y por medio del fruto del Espíritu que Él desarrolla en cada uno de sus hijos. Si la misión de la iglesia es glorificar a Cristo a través de evangelizar, discipular, ayudar a santificar y animar o estimular a los creyentes para pelear la buena batalla y ser fieles hasta el final, entonces necesitamos tener oportunidades donde podamos hacer estas funciones. Con una vista panorámica aún superficial, es obvio que cada sexo hace las mismas tareas, pero en diferentes formas, por lo que proveer oportunidades a cada sexo para hacerlo fortalecerá la iglesia. Las mujeres necesitan tener oportunidades de aprender las escrituras, donde pueden hacer preguntas, compartir las dudas, confesar y pedir ayuda y luego aplicar lo que ha aprendido. Como cristianas que creen en el complementarianismo,
Las mujeres no solamente pueden, sino deben contribuir en el cumplimiento de la visión de la iglesia en formas en que los hombres no lo harían. Mujeres con doctrina sana y sólida pueden ayudar a los líderes aportando una perspectiva femenina a las diferentes situaciones donde se encuentran. La palabra griega utilizada para el ministerio es diaconeo y significa servir. Así, el ministerio de las mujeres es un lugar donde las líderes siervas sirven a las mujeres y al mismo tiempo enseñan a otras a servir de una forma bíblica. Aunque tengamos tiempos de entretenimiento, no se trata de un club social, sino de un lugar donde aprendemos a hacer todo para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros aprendemos a través de leer y estudiar la palabra y también por oír las escrituras en prédicas y en charlas. Pero cuando vemos en acción todo lo que han leído y oído, lo que han aprendido, se solidifica en la mente y en el corazón. Es cierto que en muchos casos las acciones hablan más que las palabras. La tercera pregunta fue, ¿cuáles son los principios bíblicos básicos para evaluarlo? Existen muchos modelos de cómo hacer el ministerio de mujeres y aunque todas las cristianas somos una familia en Cristo y por ende tenemos algunas necesidades comunes, existen diferentes culturas que le dan un sabor diferente al ministerio dependiendo del país en que Dios los ha ubicado. Debido a que la meta del ministerio es ayudarlas a crecer en la fe y santificar nuestra cosmovisión, como Romanos 12:2 nos dice, para llegar a las mujeres es vital saber antes de comenzar dónde se encuentra cada cultura. Y para hacerlo necesitamos saber dónde estamos. Cada cultura tiene su propia cosmovisión, pero aunque sean diferentes, es importante darse cuenta de que todas las culturas están dirigidas por el príncipe de este mundo, Satanás. Sin embargo, su astucia es tal que presenta el mismo pecado en diferentes formas para prevenir que la no creyente pueda ver la gloria de Cristo. Entonces, cada iglesia necesita evaluar sus fortalezas y sus necesidades y luego adaptar el ministerio a su propia iglesia, que también tiene una cosmovisión. Nuestra motivación nunca debe ser que nuestra iglesia luzca bien o porque estemos en competencia con otras iglesias. De hecho, como una familia universal, en muchas ocasiones será posible trabajar junto a otras iglesias para hacer el trabajo más efectivo. Tampoco debe ser para llenar las necesidades de las mujeres en nuestra iglesia, aunque esto ocurrirá cuando hagamos lo que nuestro Señor quiere. Nuestra motivación debe ser glorificar a Cristo. Y como Dios es fiel, el resultado será la bendición de tener nuestras necesidades llenas, como Mateo 6, versículo 33 nos enseña. Buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotras servimos a un Dios de propósito y Él nos ha asegurado que Él conoce los planes que tiene por cada una de nosotras, como Jeremías 29:11 nos dice. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Ahora, Efesios 2:10 nos asegura que Dios tiene un plan para cada creyente y por ende también para cada iglesia. Nuestro rol es descubrirlo. Cristo es la cabeza de la iglesia y según nos instruye en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 18, Él ha colocado a cada miembro en la iglesia como Él quiere. Por tanto, Él orquesta la obra en nuestra iglesia local, trayendo a quien Él quiere, porque Él conoce sus necesidades y las nuestras. Y Él es fiel en enviar a la iglesia a los obreros que necesitamos y a las personas con necesidades que podemos llenar. Nuestro Señor es infinitamente sabio y es capaz de hacer todo lo que quiere y aún más de lo que podamos pedir y entender, como Efesios 3, versículo 20 a 21 enseña. Entonces, esto me lleva a la cuarta pregunta es, ¿cuáles son los pasos prácticos? El fundamento de todo ministerio es Cristo, por lo que antes de hacer cualquier cosa, debemos orar y dejar que Él nos guíe a través del Espíritu Santo. Él está más interesado en utilizarnos que nosotros lo estamos en realizar lo que Él quiere. Por eso no debemos dejar de buscar su rostro. La única persona que nos puede dar la sabiduría que necesitamos, la dirección para discernir hacia dónde debemos caminar y luego el poder para realizarlo, es Dios mismo. Y no abundaré más sobre esto porque Magdalena tocará este punto. Segundo, cuando has recibido la confirmación en oración, ve donde tu pastor y pide su autorización. Una de las maneras de entender lo que Dios quiere es trabajar con el pastor y la visión que el Señor le dio para su iglesia. Todas las iglesias tienen la misma misión, como dije. Sin embargo, la forma en que cada iglesia la implementa es diferente y eso lo determina la visión de esta iglesia. Nosotros debemos trabajar debajo de y junto con el pastor para completar esta misión según la visión que su iglesia tiene. Porque Dios tiene un plan, no solamente para cada iglesia, sino para cada persona dentro de ella. El ministerio de mujeres no es un ministerio aislado, sino es una parte integral de la iglesia y cada ministerio, incluyendo el nuestro, debe ayudar a completar esta visión. Tercero, cuando ya se tiene la confirmación del Señor y del pastor, se debe comenzar evaluando los dones y las habilidades que encuentras en las mujeres de tu iglesia. Si Dios es quien manda a las personas donde nosotras, entonces esta es una forma de reconocer lo que Él quiere que hagamos. Cuando hemos seguido estos pasos, comenzamos a caminar hacia la meta. Como Gálatas capítulo 5, versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A lo interno del ministerio de las mujeres se puede encontrar que existen dones y talentos en diferentes áreas. Una de las formas que Dios utiliza para dirigirte en su camino es cuando las necesidades que encuentras dentro y fuera de tu iglesia están alineadas con los dones que se han encontrado en sus mujeres. La parábola de los talentos nos enseña claramente que debemos utilizar todos los talentos y dones que el Señor nos manda. Algo que Pablo resalta cuando nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, que debemos
capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio debe tener un liderazgo, pero la obra del Señor se hace a través de todas las miembros. Las líderes deben ser personas fáciles de abordar, personas que escuchen y busquen las opiniones de otras. Si la iglesia es de la primera generación, es posible que tengas que formar las líderes antes de comenzar el ministerio. Buscan a aquellos con el don de liderazgo para trabajar primero en la doctrina sana, segundo en la visión de su iglesia y tercero en el liderazgo femenino bíblico. Es necesario que el liderazgo de las iglesias grandes y pudientes no se olviden de las iglesias menos pudientes y que las incluyan en sus eventos para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. La iglesia es universal. Y como se puede observar, el ministerio está en constante cambio porque los tiempos, las necesidades y la curva de aprendizaje también cambian. Dios no cambia, pero nosotros sí. Y mientras seguimos buscando su propósito, vemos los errores y las fortalezas y seguimos creciendo en Él. Mientras caminamos con Cristo, guiado por el Espíritu Santo, Jesús no solamente será glorificado, sino nuestras necesidades serán satisfechas. Nuestra caminar con Dios será más estrecha y piadosa, porque Jesús es fiel y Él se encargará de hacer. Bendiciones.